En 1801, en las montañas más altas de Bolivia, a 4,20 metros sobre el nivel del mar, se construyó el Monasterio de las Almas Perdidas, donde 34 monjas carmelitas practicaban la purificación espiritual total a través del sufrimiento voluntario. Durante 50 años, ninguna monja salió viva del monasterio, pero tampoco se encontraron cuerpos. Solo quedaron 178 instrumentos de autotortura y un registro escalofriante de cómo cada hermana había ascendido después de alcanzar el nivel máximo de dolor que el alma humana puede soportar. Pero antes de adentrarnos en esta historia que desafió todas las concepciones sobre la fe y el sacrificio en la América colonial, necesito pedirte un favor. Si te fascinan estas historias tenebrosas que revelan los extremos más oscuros de la devoción religiosa, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si ya sientes escalofríos y comenta de qué país nos estás escuchando. Nos emociona saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos misterios que las montañas han guardado durante siglos. Ahora sí, permíteme contarte la historia completa del Monasterio de las Almas Perdidas, un lugar donde la búsqueda de la perfección espiritual se convirtió en la autodestrucción más sistemática y aterradora de la historia religiosa de América del Sur. Para comprender la magnitud del horror que se desarrolló en las alturas heladas de los Andes bolivianos durante 5 décadas, debemos viajar al año 1798, cuando el virreinato del Río de la Plata atravesaba una de las crisis espirituales más profundas de su historia. Las guerras napoleónicas habían debilitado la conexión con España, las ideas ilustradas comenzaban a filtrarse entre las élites criollas, y la Iglesia Católica enfrentaba cuestionamientos a su autoridad que no había experimentado desde los primeros días de la conquista. Fue en este contexto de incertidumbre religiosa que llegó a La Paz una mujer que cambiaría para siempre la comprensión de los límites del sacrificio cristiano. Su nombre era Sor María de la Agonía y había viajado desde los conventos más austeros de Castilla con una misión que creía divinamente inspirada: establecer en el Nuevo Mundo un monasterio donde se practicaría la forma más pura de unión mística con Dios a través del sufrimiento corporal total. Sor María era una mujer de 45 años cuya vida había sido dedicada completamente al estudio de los textos místicos más extremos del cristianismo. Había pasado décadas analizando las obras de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, y especialmente los escritos menos conocidos de santos medievales que habían experimentado con técnicas de mortificación que la Iglesia moderna consideraba demasiado severas, incluso para monasterios contemplativos. Su apariencia física reflejaba décadas de automortificación personal. Era extremadamente delgada, con una palidez que parecía translúcida bajo ciertas luces, y llevaba en su cuerpo las cicatrices de años de práctica, de técnicas de purificación que había aprendido en conventos secretos, donde las tradiciones medievales se mantenían vivas lejos de la supervisión eclesiástica oficial. Lo que distinguía a Sor María de otros místicos extremos era su comprensión sofisticada de lo que ella llamaba la mecánica espiritual del sufrimiento. Había desarrollado una teología personal basada en la premisa de que el dolor físico, cuando se experimentaba con la actitud mental correcta y bajo condiciones específicas, podía literalmente transformar la sustancia del alma humana, purificándola hasta el punto de lograr una unión permanente con la divinidad. Según su doctrina, que había desarrollado a través de años de estudio y experimentación personal, el cuerpo humano contenía lo que ella denominaba impurezas espirituales que se manifestaban como resistencia al dolor. Solo destruyendo sistemáticamente esta resistencia a través de sufrimiento voluntario y progresivo, el alma podía liberarse de las limitaciones de la existencia terrenal y ascender a un estado de comunión eterna con Dios.
Al llegar a La Paz en 1798, Sir María presentó su proyecto a las autoridades eclesiásticas locales con una combinación de erudición teológica y fervor personal que resultó convincente para prelados que buscaban maneras de demostrar que la fe católica en América podía rivalizar con cualquier expresión de devoción en Europa. Su propuesta era establecer un monasterio contemplativo que se dedicaría exclusivamente a la práctica de técnicas místicas avanzadas, sirviendo como ejemplo de la pureza espiritual que era posible alcanzar en el Nuevo Mundo. El obispo Francisco de Mendoza, un hombre conservador que había sido enviado desde España específicamente para fortalecer la ortodoxia católica en la región, vio en el proyecto de Sor María una oportunidad perfecta para crear un símbolo de piedad que refutaría las críticas ilustradas sobre la supuesta decadencia del clero colonial. Aprobó inmediatamente la construcción del monasterio y proporcionó financiamiento generoso de los fondos diocesanos. La ubicación elegida para el monasterio era un sitio que Sor María había seleccionado después de meses de exploración en las montañas que rodeaban La Paz. Se trataba de una meseta rocosa situada a 4,20 metros sobre el nivel del mar, accesible solo por un sendero serpenteante que requería 2 días de viaje desde la ciudad más cercana. El aislamiento extremo del lugar era precisamente lo que Sor María había buscado, un ambiente donde las monjas pudieran dedicarse completamente a sus prácticas espirituales sin distracciones del mundo exterior. Sin embargo, la ubicación tenía características adicionales que Sor María había considerado esenciales para sus propósitos. La altitud extrema creaba condiciones físicas que intensificarían naturalmente cualquier forma de sufrimiento. El aire enrarecido dificultaba la respiración. Las temperaturas permanecían cerca del punto de congelación incluso durante el verano, y la radiación solar intensa a esa altitud causaba efectos físicos que complementarían las técnicas de mortificación que planeaba implementar. La construcción del monasterio comenzó en marzo de 1799 y fue supervisada personalmente por Sor María, quien había diseñado cada aspecto del edificio según principios que combinaba arquitectura funcional con lo que ella consideraba geometría sagrada. El complejo consistía en un edificio principal de piedra volcánica negra extraída de las montañas circundantes, organizando alrededor de un claustro central, donde se había instalado una estatua de Cristo crucificado tallada, según especificaciones que Sor María había proporcionado basándose en visiones místicas que afirmaba haber recibido. Lo que distinguía al monasterio de otras construcciones religiosas coloniales era la ausencia completa de elementos decorativos o cómodos. Las celdas individuales eran espacios mínimos de apenas 2 metros cuadrados, con muros de piedra desnuda, suelos de roca sin pulir y una sola abertura pequeña que proporcionaba ventilación, pero no vista del exterior. Cada celda había sido equipada con lo que Sor María denominaba instrumentos de perfección, cadenas, silicio, disciplinas y otros implementos diseñados para facilitar la práctica de técnicas específicas de automortificación. El edificio también incluía espacios comunales diseñados para rituales colectivos, una capilla sin bancos donde las monjas realizarían oraciones mientras permanecían de pie o arrodilladas sobre superficies deliberadamente incómodas, un refectorio donde las comidas se tomarían en condiciones que maximizarían la incomodidad física, y lo que Sor María llamaba la cámara de elevación, un espacio circular en el centro del monasterio donde se realizarían los rituales más avanzados de su metodología mística. Para diciembre de 1800 preínos, la construcción estaba completa y Sor María había comenzado a reclutar a las monjas que formarían la comunidad inaugural del monasterio. No buscaba candidatas ordinarias,
requería mujeres que ya hubieran demostrado vocación contemplativa excepcional y crucialmente disposición para técnicas de mortificación que excedían las prácticas normales incluso en los conventos más austeros. Las primeras postulantes llegaron de diferentes partes del virreinato. Mujeres que habían abandonado conventos tradicionales por considerarlos demasiado mundanos, viudas que buscaban formas extremas de penitencia, y jóvenes que habían desarrollado obsesiones místicas que las habían llevado a practicar automortificación en secreto. Todas compartían una característica común: la convicción de que la unión verdadera con Dios requería la destrucción completa del apego al cuerpo físico. La primera comunidad consistía en 12 monjas, incluyendo a Sor María como Madre Superiora. Entre ellas estaba Sor Teresa de los Dolores, una mujer de 28 años que había abandonado una vida aristocrática en Cusco, después de una experiencia mística que la había convencido de que Dios la llamaba a formas extremas de sacrificio. También se unió Sor Esperanza del Calvario, una viuda de 35 años cuyos 5 hijos habían muerto en una epidemia y que había interpretado esta tragedia como una llamada divina a dedicar su vida al sufrimiento redentor. La vida en el monasterio de las Almas Perdidas comenzó oficialmente el 1 de enero de 1801 Verón, con una ceremonia de consagración que duró 3 días y estableció los principios que regirían la existencia de la comunidad durante las décadas siguientes. Sor María había desarrollado lo que ella llamaba la regla de la purificación total, un conjunto de prácticas que iban mucho más allá de cualquier tradición monástica establecida. El día en el monasterio comenzaba a las 3 de la madrugada, con lo que Sor María denominaba la oración de despertar al dolor. Las monjas se levantaban en la oscuridad helada de sus celdas y procedían inmediatamente a aplicarse técnicas de mortificación diseñadas para purificar el alma de la comodidad del sueño. Esto incluía flagelación con disciplinas especialmente diseñadas, aplicación de cilicios que habían sido modificados para causar dolor más intenso, y la práctica de arrodillarse sobre grava puntiaguda mientras recitaban oraciones específicas. Después de 1 hora de estas oraciones corporales, las monjas se reunían en la capilla para las laudes, pero estas no eran laudes ordinarias. Sor María había modificado la liturgia tradicional para incorporar elementos de lo que ella llamaba canto purificador. Los himnos se cantaban mientras las monjas mantenían posiciones físicamente dolorosas, y ciertos versículos requerían la aplicación simultánea de instrumentos de mortificación. El desayuno consistía en una comida mínima que Sor María había calculado para proporcionar apenas la nutrición necesaria para mantener la vida sin eliminar el hambre crónica que consideraba esencial para la purificación espiritual. Las monjas comían de pie, en silencio absoluto, mientras reflexionaban sobre textos místicos que trataban sobre la transformación del sufrimiento en éxtasis espiritual. Las horas de la mañana se dedicaban a lo que Sor María llamaba trabajo contemplativo, actividades físicas realizadas bajo condiciones que maximizaban la incomodidad. Esto incluía copiar textos religiosos mientras mantenían posiciones dolorosas, realizar trabajos de costura con implementos deliberadamente difíciles de manejar y cuidar un jardín que había sido diseñado para requerir movimientos que causaran dolor a cuerpos ya debilitados por la mortificación continua. Las tardes estaban reservadas para ejercicios de elevación individual, períodos donde cada monja se retiraba a su celda para practicar técnicas personalizadas de automortificación que Sor María diseñaba específicamente para las necesidades espirituales particulares de cada hermana. Estas sesiones duraban 3 horas y se realizaban bajo la supervisión indirecta de la Madre Superiora, quien se movía entre las celdas observando y orientando las prácticas de cada monja.
Los instrumentos utilizados durante estos ejercicios habían sido diseñados por Sor María basándose en textos místicos medievales y en sus propias experiencias. Además de flagelos y cilicios tradicionales, había desarrollado dispositivos más sofisticados, cadenas con púas que se aplicaban alrededor de diferentes partes del cuerpo, placas metálicas perforadas que se presionaban contra la piel para crear patrones específicos de dolor, y lo que ella llamaba coronas de contemplación, bandas metálicas que se colocaban alrededor de la cabeza y se ajustaban gradualmente para inducir dolores de cabeza que consideraba conducentes a estados místicos alterados. Las noches eran quizás los periodos más intensos de la rutina monástica. Después de una cena aún más frugal que el desayuno, las monjas participaban en lo que Sor María denominaba la liturgia de la transformación, ceremonias que duraban desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada y que representaban el núcleo de su metodología mística. Estas ceremonias se realizaban en la cámara de elevación, donde las 12 monjas se disponían en un círculo alrededor de la estatua central de Cristo crucificado. Cada monja ocupaba una posición específica determinada, por lo que Sor María consideraba su nivel de purificación espiritual, y el objetivo de la ceremonia era elevar colectivamente el nivel de sufrimiento hasta alcanzar lo que ella describía como el umbral de la transfiguración. La liturgia incluía elementos que combinaban tradiciones cristianas ortodoxas con prácticas que Sor María había desarrollado basándose en sus interpretaciones personales de textos místicos esotéricos. Las monjas cantaban himnos en latín mientras aplicaban instrumentos de mortificación de manera sincronizada, creando lo que Sor María consideraba una sinfonía de purificación, donde el dolor individual se transformaba en éxtasis colectivo. Durante los primeros meses de 1801, la rutina del monasterio funcionó según las expectativas de Sor María. Las 12 monjas se adaptaron gradualmente a los niveles extremos de mortificación requeridos por la regla, y todas reportaron experimentar estados místicos que interpretaban como confirmación de que sus prácticas las estaban acercando a la unión divina que buscaban. Sin embargo, fue durante el otoño de 1801 cuando Sor María decidió implementar lo que ella consideraba la fase más avanzada de su metodología, los votos de transformación final. Según su teología, había un punto en el desarrollo espiritual donde el alma purificada podía literalmente trascender las limitaciones del cuerpo físico. Pero esto requería un nivel de sufrimiento que pocas personas serían capaces de soportar sin una preparación espiritual excepcional. Los votos de transformación final eran compromisos que las monjas podían hacer voluntariamente después de demostrar que habían alcanzado ciertos niveles de purificación. Estos votos las obligaban a participar en técnicas de mortificación tan extremas que Sor María las consideraba irreversibles. Una vez que una monja tomaba estos votos, se comprometía a continuar intensificando su sufrimiento hasta alcanzar lo que ella denominaba la disolución perfecta del yo corporal. La primera monja en tomar los votos de transformación final fue Sor Teresa de los Dolores, en noviembre de 1801. La ceremonia se realizó durante una noche de luna nueva, en un ritual que duró hasta el amanecer, y que estableció el patrón para ceremonias similares que se realizarían durante las décadas siguientes. Sor Teresa, después de meses de preparación espiritual y física, se comprometió públicamente ante la comunidad a dedicar el resto de su existencia terrenal a la práctica de niveles de mortificación que gradualmente destruirían su apego al cuerpo físico, hasta lograr lo que Sor María describía como muerte voluntaria del yo material y nacimiento simultáneo del yo espiritual puro. Las técnicas específicas involucradas en los votos de transformación final eran secretos que Sor María revelaba solo a las monjas que habían demostrado estar espiritual y físicamente preparadas para implementarlas. Sin embargo,
Los efectos de estas técnicas se volvieron evidentes en los meses siguientes al compromiso de Sor Teresa. Durante los primeros meses de 1802, de su reino, Sor Teresa comenzó a experimentar cambios físicos que la comunidad interpretó como signos de progreso espiritual. Perdió peso dramáticamente hasta adquirir una apariencia casi esquelética. Desarrolló una palidez extrema que hacía que su piel pareciera translúcida y comenzó a manifestar comportamientos que alternaban entre éxtasis místico y estados de conciencia alterada que duraban horas. Más perturbador aún, Sor Teresa afirmaba estar experimentando visiones continuas de realidades espirituales que describía con una viveza y consistencia que convencían a sus hermanas de que realmente había comenzado a trascender las limitaciones de la percepción ordinaria. Hablaba de conversaciones con santos, de viajes espirituales a regiones celestiales, y de la recepción de revelaciones divinas sobre la naturaleza última de la existencia. Para junio de 1802, los cambios en Sor Teresa habían progresado hasta el punto de que raramente hablaba o participaba en actividades comunales normales. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su celda, participando en prácticas de mortificación que había intensificado según orientaciones que afirmaba recibir directamente de fuentes divinas durante sus estados místicos. Fue durante la noche del 23 de junio de 1802 que ocurrió lo que Sor María registró como la primera transformación completa en los anales del monasterio. Según el testimonio de las otras monjas, Sor Teresa había estado participando en una sesión prolongada de mortificación cuando comenzó a emitir una luz suave que parecía emanar de su piel. Esta luminosidad se intensificó gradualmente durante varias horas, acompañada por cantos en un idioma que ninguna de las presentes pudo identificar. Hacia el amanecer, según los registros de Sor María, el cuerpo de Sor Teresa se había vuelto casi completamente translúcido, y al salir el sol había desaparecido completamente, dejando solo sus ropas monásticas y un aroma que las monjas describían como una combinación de incienso y flores que ninguna de ellas había experimentado anteriormente. Sor María interpretó esta desaparición como la confirmación definitiva de que sus técnicas habían logrado su objetivo. Sor Teresa había alcanzado un nivel de purificación espiritual que le había permitido liberarse completamente de las limitaciones del cuerpo físico y ascender directamente a la unión eterna con la divinidad. La transformación de Sor Teresa tuvo un efecto profundo en la comunidad restante. Las 11 monjas supervivientes se sintieron inspiradas a intensificar sus propias prácticas con la esperanza de lograr el mismo estado de purificación que aparentemente había alcanzado su hermana. Sor María comenzó a aceptar nuevas postulantes específicamente para reemplazar a las monjas que ascendían, estableciendo un ciclo que se mantendría durante las décadas siguientes. Durante los años de 1803 a 1805, 6 monjas más experimentaron transformaciones similares bajo circunstancias que seguían el mismo patrón básico. Meses de intensificación progresiva de técnicas de mortificación, desarrollo de estados místicos cada vez más profundos, cambios físicos que incluían pérdida de peso extrema y palidez translúcida, y finalmente desaparición completa durante episodios de luminosidad supernatural, que las monjas supervivientes interpretaban como ascensión espiritual. Para 1806, Sor María había comenzado a documentar sistemáticamente estos eventos en lo que ella llamaba el registro de las ascensiones, un diario detallado que incluía descripciones específicas de las técnicas utilizadas por cada monja, los síntomas físicos y espirituales que precedían a cada transformación y las circunstancias exactas de cada desaparición. Este registro se convirtió en el texto guía para las prácticas del monasterio,
proporcionando un marco teórico y metodológico que permitía a nuevas generaciones de monjas seguir los pasos de sus predecesoras transformadas. Sor María había desarrollado efectivamente un sistema de autodestrucción espiritual que se autoalimentaba, atrayendo constantemente nuevas participantes que buscaban lograr el mismo destino que habían experimentado las monjas que las habían precedido. Durante la década de 1810, cuando las guerras de independencia comenzaron a afectar toda la región andina, el monasterio de las almas perdidas se volvió aún más aislado del mundo exterior. Las comunicaciones con las autoridades eclesiásticas en La Paz se interrumpieron durante meses y el monasterio comenzó a funcionar como una comunidad completamente autónoma, dirigida exclusivamente por los principios místicos que Sor María había establecido. Este aislamiento permitió que las prácticas del monasterio evolucionaran hacia formas aún más extremas. Sor María comenzó a experimentar con técnicas que había desarrollado basándose en visiones que afirmaba recibir de las monjas que habían ascendido previamente. Según su comprensión, estas hermanas transformadas continuaban comunicándose con ella desde su estado de existencia purificada, proporcionándole orientación sobre cómo perfeccionar las metodologías de transformación. En 1815, Sor María introducir lo que llamaba rituales de aceleración, técnicas diseñadas para reducir el tiempo requerido para alcanzar el estado de purificación necesario para la transformación. Estos rituales involucraban niveles de mortificación que eran letales para individuos no preparados, pero que supuestamente permitían a monjas con preparación espiritual adecuada lograr en meses lo que previamente había requerido años. Los resultados de estos rituales de aceleración fueron dramáticos. Durante 1816 y 1817, 12 monjas más experimentaron transformaciones, estableciendo un ritmo de ascensiones que era 3 veces más rápido que en los años anteriores. Para las monjas supervivientes, esto confirmaba que Sor María había logrado perfeccionar sus técnicas hasta el punto de proporcionar acceso directo y eficiente a la unión divina. Sin embargo, estos eventos también comenzaron a atraer atención indeseada del mundo exterior. Los comerciantes indígenas, que ocasionalmente viajaban por las rutas comerciales cerca del monasterio, comenzaron a reportar fenómenos extraños, luces que emanaban del edificio durante las noches, sonidos que no eran completamente humanos, y la inquietante observación de que nunca veían a las monjas fuera del edificio principal, ni siquiera para actividades básicas como obtener agua o cuidar animales. En 1820, estos reportes llegaron a las autoridades en La Paz, que decidieron enviar una delegación oficial para investigar las condiciones en el monasterio. Sin embargo, cuando la delegación llegó al sitio en septiembre de 1820, encontraron que todas las rutas de acceso habían sido bloqueadas por deslizamientos de rocas que parecían demasiado uniformes para ser naturales. Los intentos de alcanzar el monasterio por rutas alternativas fallaron debido a condiciones climáticas severas que persistieron durante semanas. La delegación se vio obligada a regresar a La Paz sin completar su investigación. Pero sus reportes sobre las condiciones anómalas que habían encontrado generaron suficiente preocupación para que se planificara una expedición más grande para el año siguiente. Sin embargo, las guerras de independencia intensificaron durante 1821 y los recursos necesarios para una investigación completa no estuvieron disponibles hasta que Bolivia logró su independencia. Durante estos años de aislamiento completo, entre 1820 y 1825, el monasterio de las almas perdidas experimentó lo que Sor María registró como el período de las transformaciones múltiples. Según sus notas, que serían descubiertas décadas después, durante estos 5 años, ocurrieron eventos que excedían incluso las experiencias extraordinarias de las décadas previas.
En lugar de transformaciones individuales que ocurrían durante meses, Sor María documentó episodios donde múltiples monjas experimentaban ascensiones simultáneas durante ceremonias colectivas que duraban días enteros. Estos rituales de elevación masiva aparentemente permitían que grupos de monjas que habían alcanzado niveles similares de purificación se transformaran juntas, creando fenómenos luminosos que Sor María describía como visibles desde kilómetros de distancia. Para 1825, según el registro de Sor María, solo 5 monjas permanecían en forma física en el monasterio, incluyéndola a ella misma. Sin embargo, ella afirmaba que la comunidad espiritual había crecido hasta incluir las 29 hermanas que habían ascendido durante los 24 años previos, y que estas monjas transformadas participaban activamente en la vida del monasterio desde su estado de existencia purificada. Fue durante este período que Sor María comenzó a experimentar con lo que ella llamaba comunicación transdimensional directa con las monjas ascendidas. Según sus registros, había desarrollado técnicas que le permitían no solo recibir orientación de las hermanas transformadas, sino también observar directamente el estado de existencia que habían alcanzado después de liberarse de sus cuerpos físicos. Estas observaciones la convencieron de que las transformaciones que había estado facilitando durante décadas representaban solo la primera etapa de un proceso de evolución espiritual que continuaba indefinidamente después de la ascensión. Las monjas transformadas, según su comprensión, no habían simplemente alcanzado la unión con Dios, sino que habían comenzado un proceso de desarrollo espiritual que las llevaría through múltiples niveles de existencia purificada. En 1830, Sor María tomó la decisión de intentar lo que ella registró como la transformación consciente directa, un proceso donde en lugar de esperar que la purificación gradual la llevara naturalmente a la ascensión, utilizaría técnicas específicas para acelerar su propia transformación de manera controlada y deliberada. Esta decisión se basaba en información que afirmaba haber recibido de las monjas ascendidas, quienes le habían revelado que era posible mantener cierto nivel de conciencia durante el proceso de transformación, permitiendo que el individuo guíe y documente su propia ascensión de maneras que serían valiosas para futuras generaciones de buscadores espirituales. Los preparativos para la transformación consciente de Sor María duraron 2 años completos. Durante este periodo, intensificó sus prácticas de mortificación hasta niveles que excedían cualquier cosa que había requerido de las monjas bajo su dirección, y desarrolló técnicas de documentación que le permitirían registrar sus experiencias incluso durante estados alterados de conciencia extremos. En marzo de 1832, Sor María comenzó lo que ella llamaba la secuencia final de purificación, un proceso que había calculado duraría exactamente 40 días y que culminaría en su transformación en la fecha que había determinado sería astrológicamente óptima para la ascensión. Durante estos 40 días, las 4 monjas restantes en el monasterio sirvieron como testigos y documentalistas del proceso de transformación de su Madre Superiora. Sus registros, mantenidos en turnos de manera que el proceso fuera observado continuamente, proporcionan el relato más detallado que existe de lo que Sor María consideraba una ascensión espiritual voluntaria y controlada. Según estos registros, durante los primeros 10 días Sor María experimentó cambios físicos similares a los que habían precedido a las transformaciones previas: pérdida de peso dramática, palidez extrema y el desarrollo de una luminosidad sutil que parecía emanar de su piel. Sin embargo, a diferencia de las monjas anteriores, Sor María mantuvo la capacidad de comunicarse coherentemente y de dirigir su propio proceso. Durante los días 11 a 20, los cambios se intensificaron hasta el punto de que Sor María parecía estar existiendo simultáneamente en múltiples estados de ser. Las monjas testigos reportaron que sometimes parecía completamente sólida y presente,
mientras que en otros momentos se volvía translúcida o incluso parecía desaparecer completamente antes de reaparecer minutos u horas después. Durante estos episodios de existencia fluctuante, Sor María proporcionaba descripciones detalladas de lo que experimentaba, viajes a regiones espirituales que describía con precisión geográfica, conversaciones con entidades divinas que le revelaban secretos sobre la naturaleza de la realidad, y la gradual comprensión de que su proceso de transformación la estaba llevando hacia un estado de existencia que trascendía todas las categorías normales de vida y muerte. Los días 21 a 30 se caracterizaron por fenómenos que las monjas testigos tuvieron dificultad para describir coherentemente. Sor María parecía estar controlando conscientemente su grado de materialización, apareciendo como completamente sólida cuando quería comunicarse con las monjas, volviéndose translúcida cuando se concentraba en actividades espirituales internas, y ocasionalmente desapareciendo completamente durante períodos que duraban hasta 12 horas. Durante estos períodos de ausencia, las monjas reportaron que podían escuchar su voz, providen commentari sobre experiencias que estaba teniendo en lo que describía como dimensiones paralelas de existencia purificada. Estas narraciones incluían encuentros con todas las monjas que habían ascendido previamente, exploraciones de regiones celestiales que correspondían con descripciones en textos místicos antiguos, y la recepción de revelaciones sobre técnicas espirituales que excedían cualquier cosa que había desarrollado durante su existencia física. Los últimos 10 días del proceso fueron los más extraordinarios. Sor María había alcanzado un estado donde podía controlar completamente su grado de materialización, alternando entre existencia física completa y estados de energía pura según su voluntad. Durante estos días, proporcionó instrucciones finales a las monjas supervivientes sobre cómo continuar las prácticas del monasterio en su ausencia, y dictó adiciones al registro de las ascensiones que incluían técnicas que había aprendido durante sus viajes transdimensionales. En la noche del día 40 MT, el 12 de abril de 1832, Sor María anunció que había llegado el momento de completar su transformación. Se retiró a la cámara de elevación, donde las 4 monjas restantes la acompañaron como testigos de lo que ella prometía sería una demostración definitiva de que la metodología del monasterio realmente proporcionaba acceso a formas de existencia que trascendían la muerte física. Según los registros mantenidos por las monjas testigos, la transformación final de Sor María comenzó al medianoche y se desarrolló gradualmente durante 6 horas. Su cuerpo se volvió progresivamente más luminoso hasta que irradiaba una luz que llenaba completamente la cámara, mientras ella mantenía una conversación continua con las monjas, describiendo cada etapa del proceso desde su perspectiva interna. Hacia las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol penetraron en la cámara, Sor María había alcanzado un estado de luminosidad tan intensa que las monjas no podían mirarla directamente. Sus últimas palabras audibles fueron: «Ahora comprendo que todo lo que creíamos sobre la transformación era solo el comienzo. La verdadera obra comienza después de la ascensión». Con estas palabras, según los testigos, la luz se intensificó hasta volverse absolutamente cegadora durante unos segundos, y cuando se desvaneció, Sor María había desaparecido completamente, dejando solo una fragancia indescriptible que permanecería en la cámara durante años posteriores. Las 4 monjas supervivientes, Sor Esperanza del Calvario, Sor Dolores de la Cruz, Sor Carmen de los Ángeles y Sor Beatriz del Sufrimiento, se encontraron entonces como las únicas habitantes físicas de un monasterio que había sido diseñado para 34 residentes. Sin embargo, según sus propios testimonios registrados en continuaciones del diario de Sor María, no se sentían solas. Durante los días siguientes a la transformación de Sor María, las monjas supervivientes reportaron experimentar comunicaciones constantes
con todas las hermanas que habían ascendido durante las 3 décadas previas. Estas comunicaciones no eran visiones místicas vagas, sino conversaciones específicas y detalladas que proporcionaban orientación sobre cómo continuar las prácticas del monasterio sin supervisión física. Sor Esperanza del Calvario, como la monja con más antigüedad, asumió el liderazgo nominal de la comunidad, pero según sus registros, todas las decisiones importantes se tomaban después de consultar con las 30 hermanas ascendidas a través de técnicas de comunicación transdimensional que Sor María había enseñado durante sus últimos días. Durante los años 1833 a 1840 BT, las 4 monjas supervivientes intensificaron sus propias prácticas con el objetivo de alcanzar el nivel de purificación necesario para sus propias transformaciones. Sin embargo, también asumieron la responsabilidad de mantener el monasterio como un sitio sagrado donde las monjas ascendidas pudieran continuar su obra espiritual desde su estado de existencia purificada. Esta responsabilidad incluía el mantenimiento de rituales específicos que supuestamente facilitaban la manifestación de las hermanas transformadas en el plano físico, la preservación de los instrumentos y espacios utilizados en las prácticas de mortificación, y la documentación continua de fenómenos espirituales que ocurrían con frecuencia creciente a medida que la frontera entre el mundo físico y el espiritual se volvía más permeable en el monasterio. En 1841 Mendoyo Sor Esperanza del Calvario se convirtió en la siguiente monja en experimentar transformación, seguida por Sor Dolores de la Cruz en 1843. Para 1845, solo Sor Carmen de los Ángeles y Sor Beatriz del Sufrimiento permanecían en forma física, pero según sus registros, la comunidad espiritual había crecido hasta incluir 32 hermanas ascendidas que participaban activamente en todos los aspectos de la vida monástica. Los fenómenos paranormales en el monasterio se intensificaron dramáticamente durante este periodo. Las 2 monjas supervivientes documentaron apariciones regulares de las hermanas transformadas, manifestaciones de luz que correspondían con ceremonias realizadas por la comunidad espiritual, y sonidos de actividades monásticas normales que provenían de partes del edificio que estaban físicamente vacías. Más perturbador aún, comenzaron a ocurrir lo que las monjas describían como inversiones temporales, eventos donde parecían presenciar actividades que habían ocurrido años antes, como si el tiempo en el monasterio hubiera comenzado a fluir de manera no lineal. Ocasionalmente veían a monjas que habían ascendido décadas antes realizando actividades cotidianas en espacios que ahora estaban vacíos, y a veces participaban en conversaciones con hermanas transformadas que aparentemente ocurrían simultáneamente en múltiples períodos temporales. En 1847, Sor Carmen de los Ángeles alcanzó su propia transformación, dejando a Sor Beatriz del Sufrimiento como la única habitante física del monasterio. Sin embargo, según sus registros finales, esta soledad física no disminuyó la intensidad de la vida comunitaria, ya que las 33 hermanas ascendidas mantenían una presencia constante que hacía que el monasterio se sintiera más poblado que nunca. Sor Beatriz pasó los últimos años de su existencia física preparándose para su propia transformación mientras servía como guardiana del sitio sagrado que el monasterio se había convertido. Sus responsabilidades incluían el mantenimiento de las 178 instrumentos de mortificación que se habían acumulado durante 5 décadas de prácticas, la preservación de los registros detallados que documentaban cada aspecto de la metodología desarrollada por Sor María y la realización de rituales que mantenían activa la conexión entre el plano físico y las dimensiones espirituales donde habitaban las hermanas transformadas. Durante estos años finales, Sor Beatriz documentó fenómenos
que sugerían que el monasterio había trascendido completamente las limitaciones de la realidad física ordinaria. Las paredes del edificio parecían expandirse y contraerse según las necesidades espirituales de la comunidad ascendida. Los espacios internos cambiaban de configuración para acomodar ceremonias que requerían dimensiones específicas, y el tiempo fluía de manera variable según los ritmos de actividades espirituales que no estaban limitadas por consideraciones temporales normales. La transformación final de Sor Beatriz ocurrió en la noche del 23 de diciembre de 1851, exactamente 50 años después de la fundación del monasterio. Según las notas que dejó, había recibido instrucciones específicas de Sor María y las otras hermanas ascendidas sobre cómo realizar su transformación de manera que sellara permanentemente el monasterio como un sitio de poder espiritual que continuaría funcionando indefinidamente sin necesidad de habitantes físicos. Los preparativos para esta transformación final incluyeron rituales que duraron todo el mes de diciembre, durante los cuales Sor Beatriz estableció protecciones espirituales que asegurarían que el monasterio permaneciera inaccesible para visitantes no preparados, mientras mantenía su función como centro de actividad para la comunidad de 34 hermanas ascendidas. Su transformación se completó al amanecer del día de Navidad de 1851, en una ceremonia que según sus registros fue presenciada por todas las 33 hermanas previamente ascendidas, que se manifestaron físicamente por primera y única vez desde sus transformaciones, para recibir a su hermana final en la comunidad espiritual. Con la ascensión de Sor Beatriz, el monasterio de las almas perdidas entró en su fase final, un estado de existencia puramente espiritual, donde las 34 hermanas transformadas continuarían sus prácticas contemplativas sin las limitaciones de la forma física, mientras el edificio mismo permanecería como un ancla dimensional, que permitiría su eventual regreso al plano material, cuando las condiciones espirituales del mundo estuvieran preparadas para recibir sus enseñanzas avanzadas. La primera expedición oficial que logró alcanzar el monasterio abandonado llegó el 15 de marzo de 1851, pocos meses antes de la transformación final de Sor Beatriz. La expedición, dirigida por el coronel Andrés Medina del Nuevo Ejército Boliviano, había sido enviada para investigar reportes de actividades anómalas que se habían intensificado durante los años anteriores. Los habitantes de las pocas comunidades indígenas cerca del monasterio habían reportado fenómenos que incluían luces que se movían por el edificio durante las noches, sonidos de campanadas que se escuchaban a kilómetros de distancia y la aparición ocasional de figuras vestidas con hábitos monásticos que caminaban por los senderos de montaña antes de desaparecer, cuando alguien se acercaba a investigar. Cuando la expedición del coronel Medina llegó al monasterio, encontraron un edificio que estaba físicamente intacto, pero completamente vacío de habitantes humanos. Sin embargo, había evidencia clara de que el lugar había sido ocupado hasta muy recientemente, comida fresca en la cocina, velas que aún ardían en la capilla y camas en las celdas que parecían haber sido utilizadas la noche anterior. Más perturbador era el descubrimiento de los 178 instrumentos de mortificación, cuidadosamente organizados en la cámara de elevación central. Estos instrumentos mostraban signos de uso reciente y estaban dispuestos en patrones que sugerían que habían sido utilizados en ceremonias complejas que requerían la participación de múltiples personas. El coronel Medina y sus hombres también encontraron los registros completos mantenidos por las monjas durante 5 décadas, incluyendo el registro de las ascensiones que documentaba cada transformación en detalle específico. Estos documentos proporcionaron la primera comprensión externa de lo que había estado ocurriendo en el monasterio durante su periodo de aislamiento. Sin embargo,
Lo que más perturbó a la expedición fueron los fenómenos que experimentaron durante su estancia de 3 días en el monasterio. Todos los miembros de la expedición reportaron escuchar sonidos de actividades monásticas normales que provenían de partes del edificio que estaban claramente vacías. Cantos de himnos, pasos en los pasillos, conversaciones en latín, e incluso sonidos de campanadas que no podían ser explicados porque no había campanas en el edificio. Varios soldados afirmaron haber visto figuras translúcidas moviéndose por los espacios comunes del monasterio, siempre vestidas con hábitos carmelitas y siempre desapareciendo cuando eran observadas directamente. Estas apariciones eran tan frecuentes y consistentes que el coronel Medina las incluyó en su reporte oficial, aunque reconoció que su credibilidad sería cuestionada por sus superiores. Más aterrador aún, durante la segunda noche de su estancia, varios miembros de la expedición experimentaron lo que describían como invitaciones para participar en ceremonias espirituales. Reportaron haber escuchado voces femeninas que los llamaban por sus nombres y los invitaban a unirse a rituales que prometían elevarlos a estados de perfección espiritual que trascenderían todas las limitaciones de la existencia ordinaria. 2 soldados, influenciados por estas invitaciones, desaparecieron durante la noche. Fueron encontrados la mañana siguiente en la cámara de elevación, arrodillados en posiciones de oración profunda y aparentemente insensibles a estímulos externos. Cuando finalmente fueron despertados, reportaron haber experimentado visiones de comunidades espirituales perfectas, donde el sufrimiento se había transformado completamente en éxtasis, y donde la muerte física no era el final de la existencia, sino el comienzo de formas más elevadas de vida. Alarmado por estos eventos, el coronel Medina ordenó la evacuación inmediata del monasterio. En su reporte oficial al gobierno boliviano, recomendó que el sitio fuera declarado zona prohibida y que se estableciera un perímetro de seguridad para prevenir el acceso de civiles no autorizados. Sin embargo, también reconoció que el monasterio contenía evidencia de prácticas espirituales que, aunque extremas, habían aparentemente logrado resultados que desafiaban la comprensión normal de las capacidades humanas. Recomendó que los registros encontrados en el sitio fueran estudiados por expertos en fenómenos religiosos y que se considerara la posibilidad de que las monjas hubieran desarrollado técnicas místicas de valor científico o teológico legítimo. El gobierno boliviano aceptó la recomendación de declarar el monasterio zona prohibida, pero rechazó la sugerencia de estudio académico de los registros. Todos los documentos encontrados en el sitio fueron clasificados como información sensible de seguridad nacional y trasladados a archivos militares en La Paz, donde permanecen hasta el día de hoy. Durante las décadas siguientes se estableció un destacamento militar permanente en la base de la montaña para disuadir a aventureros y curiosos que intentaran acceder al monasterio. Sin embargo, esta presencia militar no eliminó completamente los reportes de fenómenos anómalos en el área. Los soldados asignados a vigilar el perímetro reportaron regularmente observaciones de luces que se movían por el edificio del monasterio durante las noches, especialmente durante fechas que correspondían con el calendario litúrgico católico. Durante Semana Santa, Navidad y las fiestas de santos asociados con prácticas místicas extremas, la actividad paranormal se intensificaba hasta el punto de que los soldados preferían abandonar temporalmente sus puestos antes que exponerse a fenómenos que no podían explicar ni controlar. En 1889, el gobierno boliviano autorizó una segunda expedición científica al monasterio, dirigida por el doctor Eduardo Vázquez, un médico y naturalista que había estudiado en Europa y que tenía interés en fenómenos psicológicos inusuales. Esta expedición incluía antropólogos, psicólogos y especialistas en fenómenos religiosos que esperaban proporcionar explicaciones racionales para los reportes anómalos que habían persistido durante 4 décadas. La expedición del doctor Vázquez pasó 2 semanas en el monasterio,
realizando estudios detallados del edificio, analizando los instrumentos de mortificación que aún permanecían en el sitio y documentando fenómenos paranormales con equipos de medición que representaban la tecnología más avanzada disponible en la época. Sus conclusiones fueron mixtas y perturbadoras. Aunque no pudieron proporcionar explicaciones científicas para muchos de los fenómenos observados, documentaron anomalías físicas en el monasterio que sugerían que el edificio había sido afectado por fuerzas que excedían los parámetros normales de la física conocida. Instrumentos magnéticos funcionaban errática ambiente dentro del edificio, las mediciones de temperatura mostraban variaciones que no correspondían con condiciones atmosféricas externas, y los cronómetros de precisión se desincronizaban de maneras que sugerían que el tiempo fluía de manera diferente en ciertas partes del monasterio. Más significativo aún, varios miembros de la expedición científica experimentaron fenómenos psicológicos que correspondían con los reportes de expediciones militares previas. 3 investigadores reportaron visiones de actividades monásticas que parecían estar ocurriendo simultáneamente con sus observaciones, y 2 desarrollaron compulsiones obsesivas hacia prácticas de automortificación que persistieron durante meses después de regresar a La Paz. El doctor Vázquez concluyó en su reporte que el monasterio había sido el sitio de prácticas que habían alterado fundamentalmente la naturaleza del espacio y el tiempo en la ubicación, creando condiciones que permitían que eventos pasados continuaran manifestándose en el presente. Aunque reconoció que esta conclusión excedía los límites de la ciencia conocida, argumentó que la evidencia empírica era demasiado consistente para ser ignorada. Su reporte recomendó que el monasterio fuera estudiado por instituciones académicas internacionales con recursos para investigaciones que trascendieran las limitaciones de disciplinas científicas individuales. Sin embargo, el gobierno boliviano rechazó esta recomendación y reclasificó el sitio como secreto militar absoluto, prohibiendo cualquier acceso futuro por parte de investigadores civiles. Durante el siglo XX, el monasterio de las Almas Perdidas se convirtió en objeto de especulación y leyenda urbana entre comunidades académicas y esotéricas internacionales. Rumores sobre la naturaleza de los documentos clasificados y los fenómenos reportados en el sitio atrajeron atención de investigadores paranormales, antropólogos especializados en prácticas religiosas extremas y físicos interesados en anomalías temporales. Varios intentos no autorizados de acceder al monasterio fueron realizados durante las décadas de 1920 y 1930, pero todos fallaron debido a las condiciones climáticas extremas de la región y la vigilancia militar. Los pocos aventureros que lograron acercarse al edificio reportaron experiencias que confirmaban los reportes oficiales, fenómenos luminosos, sonidos de actividades fantasmas y compulsiones psicológicas hacia prácticas espirituales que consideraban ajenas a sus propias creencias religiosas. En la década de 1960, cuando el interés popular en fenómenos paranormales alcanzó niveles más altos, el caso del Monasterio de las Almas Perdidas fue redescubierto por investigadores internacionales que lo consideraban uno de los ejemplos mejor documentados de efectos físicos persistentes causados por prácticas espirituales extremas. Sin embargo, los intentos de obtener acceso a los documentos clasificados o permisos para investigación en el sitio fueron consistentemente rechazados por las autoridades bolivianas, que mantenían su política de secreto absoluto basándose en consideraciones de seguridad nacional y respeto por las víctimas de lo que oficialmente clasificaban como prácticas religiosas extremas con consecuencias trágicas. En años recientes, el desarrollo de tecnologías de detección remota ha permitido que investigadores obtengan información limitada sobre el monasterio sin acceso físico directo. Imágenes satelitales de alta resolución muestran que el edificio permanece estructuralmente intacto después de más de 170 años de abandono,
y análisis espectrales han detectado emanaciones de energía que no corresponden con fuentes conocidas. Más intrigante aún, sistemas de monitoreo sísmico han registrado patrones de vibración en el área del monasterio que parecen corresponder con ritmos que investigadores han identificado como similares a los descritos en los registros de ceremonias monásticas documentadas en los archivos clasificados. Los custodios militares actuales del sitio, aunque oficialmente mantienen que el monasterio no presenta peligros para la seguridad nacional, continúan reportando fenómenos anómalos que sugieren que las condiciones que caracterizaron el lugar durante su periodo de ocupación persisten en alguna forma. Durante las noches de significancia religiosa especial, especialmente durante fechas asociadas con tradiciones místicas carmelitas, las patrullas de seguridad reportan observar luces que se mueven por el interior del edificio en patrones que corresponden con procesiones ceremoniosas. Estos fenómenos son tan regulares que han sido incorporados en los protocolos de seguridad como actividad normal del sitio. Más perturbador para el personal militar es la tendencia ocasional de soldados asignados al sitio a desarrollar interés obsesivo en prácticas espirituales extremas después de periodos extendidos de servicio en el área. Aunque estos casos son raros, han resultado en la implementación de rotaciones de personal más frecuentes y evaluaciones psicológicas regulares para detectar signos de lo que los oficiales médicos clasifican como influencia ambiental anómala. La pregunta que permanece sin respuesta es si las 34 monjas que ascendieron durante el periodo operativo del monasterio realmente lograron alguna forma de trascendencia espiritual, o si fueron víctimas de un sistema de autodestrucción colectiva que creó condiciones psicológicas y físicas que persisten hasta el día de hoy. Los defensores de la interpretación espiritual argumentan que la consistencia y especificidad de los fenómenos reportados durante más de un siglo sugieren que las monjas efectivamente desarrollaron técnicas que les permitieron continuar existiendo en formas que trascienden la muerte física ordinaria. La persistencia de actividades aparentemente inteligentes en el monasterio abandonado, según esta perspectiva, proporciona evidencia de que sus prácticas lograron resultados genuinos que la ciencia moderna aún no comprende. Los escépticos sostienen que el monasterio fue el sitio de un caso extremo de histeria colectiva y suicidio masivo facilitado por técnicas de manipulación psicológica que crearon condiciones traumáticas que continúan afectando el ambiente físico del lugar. Los fenómenos paranormales, según esta interpretación, son manifestaciones de energías psíquicas residuales que se acumularon durante décadas de actividad psicológica extrema. Lo que no está en disputa es que el monasterio de las almas perdidas representa uno de los casos más completamente documentados de prácticas espirituales que resultaron en consecuencias que desafían categorías normales de explicación. Los registros mantenidos por las monjas proporcionan detalles específicos sobre técnicas, resultados y progresión temporal que permiten análisis detallado de metodologías que caracterizan grupos humanos más allá de los límites ordinarios de experiencia espiritual. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que es posible que prácticas espirituales extremas puedan realmente alterar la naturaleza fundamental de la existencia humana? La historia del monasterio de las almas perdidas nos muestra cómo la búsqueda de la perfección espiritual puede llevar a territorios que trascienden todas nuestras concepciones ordinarias sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad. Si te impactó este relato sobre las 34 monjas que buscaron la unión divina a través del sufrimiento total, compártelo con alguien que aprecie los misterios que desafían nuestra comprensión de lo posible. Dale like si crees que algunos secretos espirituales son demasiado profundos para ser comprendidos completamente, y suscríbete para más historias que exploran los límites más extremos de la experiencia humana. Nos vemos en el próximo video.
donde continuaremos explorando los misterios que permanecen ocultos en las montañas más altas de nuestro continente, donde el aire enrarecido permite que la realidad misma se vuelva más delgada, revelando verdades que las tierras bajas nunca podrían susurrar.